Estoy muy emocionada de estar aquí y compartir este escenario con ustedes. Cuando nos preguntan quiénes somos, ¿qué historia contamos? Hola, soy Aciel Medina, tengo 24 años ya y a los 16 años tomé la decisión de terminar con mi vida. ¿Cómo una niña a los 16 años podía tomar una decisión así? Apenas iniciaba su vida, ¿por qué renunciaba a ella? Hablemos de depresión como lo que es, como una enfermedad silenciosa y terminal. Y estoy segura que así como yo lo sentí, muchos de nosotros hemos sentido esta clase de tristeza profunda de la que no sabemos cómo salir. Y me gusta pensar en la depresión con una analogía en la cual nosotros mismos estamos cavando nuestra propia tumba. Y la buena noticia es que siempre hay una cuerda lo suficientemente larga para sacarnos de ahí. Y lo más impresionante de todo esto es que como ya sabemos lo que se sintió estar ahí, ya no queremos regresar. Y entonces vamos a brillar con más intensidad. Fue un sábado por la mañana, no recuerdo mucho, cuando mi mamá me encontró yo ya estaba prácticamente inconsciente. Recuerdo a mi papá cargándome en brazos y de pronto desperté en un cuarto de hospital. Mi salud era crítica, no sabían cómo algunos de mis órganos iban a reaccionar. Y entonces, después de una semana internada, mi salud comienza a mejorar. Yo ya estaba prácticamente bien, pero no me podían dar el alta porque el protocolo en un hospital público es que se tiene que tomar una declaración y tienes que pasar por el departamento de psiquiatría para que se te dé el alta cuando llegas en este tipo de condiciones. Aquí en Celaya no había psiquiatría, entonces me mandan a León y de ahí me mandan al Hospital Psiquiátrico de la Ciudad de México. Les voy a decir una cosa, entrar a un hospital psiquiátrico ha sido uno de los momentos que más han marcado mi vida, y no solo mi vida, la vida de toda mi familia. Llego, me hacen estudios, análisis y determinan que tenía depresión crónica. Se le conoce como distimia cuando ciertas cosas en tu cerebro no funcionan, ciertos químicos, y entonces hacen que no todo funcione como debe de funcionar. Se lo dicen a mi mamá y no sé cuántos de aquí sean padres. No me puedo imaginar el dolor que en ese momento mi mamá sintió. Pero le dicen, Aciel se tiene que quedar internada de 1 a 2 meses. Y entonces mi mamá voltea y me dice, Aciel, te tienes que quedar. ¿Qué hacemos? ¿Qué quieres hacer? Necesito que me digas qué sientes. Y le respondo, mamá, estoy aterrada. Por favor, no me dejes aquí. Por favor, mamá, llévame contigo. No quiero estar sola. En ese momento mi mamá agarró fuerza de no sé dónde y dijo, ¿qué hago? Y entonces le dicen, mira, sí se puede ir a Aciel, pero tienes que firmar una carta. Y la carta dice que si algo le pasa a Aciel, tú eres la responsable. Es decir, si Aciel vuelve a atentar contra su vida, tú vas a tener que pagar con cárcel porque ella es una menor de edad. Y mi mamá no lo pensó 2 veces, lo firmó. Regresamos a casa y ahí me doy cuenta que mi vida y la vida de toda mi familia había cambiado para siempre. Estaba en vigilancia las 24 horas y imagínense esta escena, una niña de 16 años que tendría que estar haciendo cualquier cosa, menos estar en una cama en un estado vegetativo, donde su salud física era buena, excelente, pero había algo que no la permitía levantarse de esa cama. Después de meses de terapias con psicólogos, psiquiatras, llega un momento, estos momentos de claridad que a veces llegamos a tener. Y entonces me doy cuenta que ni los psicólogos, ni los psiquiatras, ni mi familia, ni mis amigos, ni absolutamente nadie me iba a salvar. Ni nadie iba a lograr que yo saliera de esa cama y que la única persona que podía salvarme era yo misma. Pero ¿cómo? ¿Cómo sales de ahí? Mirar hacia atrás no es una señal de debilidad, sino una muestra de coraje y determinación para reconstruir tu vida. Y es ahí entonces donde me doy cuenta que yo tenía que tener el coraje para voltear hacia atrás y entender qué era lo que había pasado, cuándo había decidido yo renunciar a mis sueños y por qué tan pronto.
Tuve una infancia bastante común, fui una niña muy feliz, mis papás trabajaban todo el día, entonces yo iba en una escuela de tiempo completo de 7 de la mañana a 7 de la noche. Eso me volvió una niña muy independiente, me encantaba la escuela, me encantaban las matemáticas, las clases, todo. Y gracias a eso conseguí una beca para estudiar en una secundaria privada. La libertad no se encuentra en seguir los moldes y estereotipos de la sociedad, sino en abrazar nuestra esencia y ser fieles a nosotros mismos. Y esta es una de mis fotos favoritas. Van a ver por qué. En esta escuela podías elegir la clase a la que querías ir en la tarde. Entonces mi mamá me inscribía a gimnasia, a baile, a pintura, a todo. Y siempre salía de la escuela y yo salía así llena de sudor, toda llena de tierra. Y mi mamá, ¿qué pasó? Bueno, aquí está la razón. Rodeada en un campo de tierra, rodeada de un montón de niños jugando y haciendo lo que más me encantaba, jugando fútbol. Pero entonces entro a secundaria. En secundaria me va muy bien, me gano el mejor promedio, entonces me dan una beca para entrar a la preparatoria privada. Pero entonces en este ciclo de la adolescencia, cuando todo el mundo estamos descubriendo nuestros intereses, lo que nos gusta, yo había decidido esconderlo. Me daba mucha vergüenza ser una niña que le gustaban las cosas de niños, me daba mucha vergüenza jugar fútbol, me daba vergüenza lo que yo era, mi propia esencia. Y es que hace algunos años no era normal que una niña se dedicara a la ciencia y la tecnología, no era normal que una niña quisiera jugar con una pista de carros. La verdadera madurez no está en renunciar a nuestra esencia, sino en aprender a vivir con ella y utilizarla para crecer. Yo estaba creciendo, pero no estaba madurando. Y entonces, de pronto un día, sumado a muchas otras circunstancias, decido renunciar a mi vida. Pero la vida me estaba dando una segunda oportunidad. Desde el momento en el que yo estaba bien físicamente, mi salud estaba bien, desde el momento en el que tenía a mis padres, a mi familia para apoyarme, la vida ya me estaba dando una segunda oportunidad. Pero yo no quería esa segunda oportunidad, yo no quería que la vida continuara, yo quería ponerle una pausa. Pero entonces mi papá me dice, la vida tiene que seguir. En ese momento, cuando sucede todo esto, yo me salgo de la preparatoria y digo, yo ya no quiero estudiar, yo ya no quiero regresar a la preparatoria. Pero la vida tenía que continuar. Y entonces, gracias a que había tenido buenas calificaciones en la prepa, me ofrecen una segunda oportunidad en otra preparatoria y me becan nuevamente al 100%. Y aquí se cierra un ciclo muy bonito porque esta prepa es Prepa Oxford y hoy estoy aquí. Entonces, no sé cuántos de aquí sean profesores, pero yo entro acá a la preparatoria y los profesores tienen este poder para ver en sus alumnos para pulirlos y convertirlos en gemas muy brillantes. Y entonces un profesor se da cuenta que a mí me encantaba todo el tema de sistemas, programación, robótica y me invita al equipo de robótica, pero no me invitó una vez, ni 2 veces, ni 3 veces. Me invitó el número de veces necesarios hasta que yo accedí a ir. Y entonces llego al equipo de robótica y me enseñan a utilizar, armar robots y todo. Y entonces, no sé si alguna vez han sentido esa chispa que nos llena por dentro y que no queremos que nunca se apague. Eso yo sentí con la robótica. Y entonces a partir de ese momento empiezo a recuperar mi vida, empiezo a recuperar mis sueños. Me invitan a concursar en robótica en León, en Guadalajara, en Monterrey. Regreso al fútbol, empiezo a descubrir mi lado artístico y entonces llegué el momento de buscar una universidad. Yo me había graduado como uno de los mejores promedios en Prepa Oxford. Entonces, uno de mis sueños era estudiar en el Tecnológico de Monterrey. ¿Por qué? No sé, era un sueño. Y no tocó una puerta, toqué demasiadas puertas hasta que me ofrecen el 90% para estudiar en esta universidad. Pero no tan rápido, pequeños saltamontes, porque resulta que yo seguía en recuperación y yo no podía vivir sola, yo no podía manejar un coche, yo no podía irme a vivir a otro estado. Y entonces vamos con el psiquiatra y le digo, por favor, es algo que de verdad quiero hacer y me dan una oportunidad. Me dieron 6 meses. Si las cosas no funcionaban, yo podía regresar a casa. Pero no quise regresar, no regresé. A la fecha no regreso. Y entonces
entro a la universidad y empiezo a aprender un montón de cosas, cómo funciona el Wi-Fi, cómo funciona el Bluetooth, mi teléfono, y digo, estoy aprendiendo demasiadas cosas, pero no es justo, porque ¿qué caso tiene que yo lo sepa si no lo puedo compartir? Y a partir de este momento les quiero compartir algunas ideas que para mí han marcado toda mi trayectoria. La primera empieza con: el conocimiento se olvida cuando no se comparte. Llega pandemia y entonces digo, ¿por qué no? Y empiezo a grabar videos en TikTok, explicando todo lo que estaba aprendiendo. Y si no sabes hacia dónde te diriges, cualquier camino te llevará allí. Lewis Carroll. Y entonces yo estaba grabando TikToks, pero mis planes era que yo me iba a graduar de la universidad, iba a entrar a una empresa, a una industria, y iba a ser ingeniera. Pero entonces, en medio de que yo hacía estos videos, llega una empresa y me dice, oye, Asiel, queremos que comuniques nuestra tecnología, nuestros productos. Y yo, ¿cómo? Me dice, sí, te vamos a pagar. Y yo, ¿qué? ¿Me vas a pagar por hacer lo que yo hago por hobby, por compartir lo que a mí me gusta compartir? Sí, te vamos a pagar. Objetivos claros, pero mente abierta. La vida es impredecible y habrá oportunidades inesperadas que solo podremos tomar si aprendemos a adaptarnos. Y entonces me llega esta primera oferta de trabajo, pero al momento para mí mis planes eran totalmente diferentes, lo que yo creía que era lo correcto no coincidía con esto que estaba llegando. Pero hay que aprender a ser flexibles y la vida es muy impredecible, entonces digo, ¿por qué no? Me atrevo y empiezo a trabajar. Empiezo a trabajar, me invitan a impartir un primer curso de robótica de lo que estaba aprendiendo, me invitan a dar conferencias. Deja de tratar de cumplir las expectativas de los demás, conócete y vive a tu propio ritmo. Y entonces, en medio de todo esto, yo seguía siendo un estudiante, sigo siendo un estudiante, pero estudiaba y trabajaba y entonces tenía que tomar una decisión porque aunque quería hacer las dos cosas, a veces es muy complicado hacer las dos cosas, ¿verdad? Superar el temor a la crítica, dejar de buscar aprobación. Y entonces yo, cuando en mi trabajo sentía una pasión impresionante, pero mi papá me decía, ¿qué haces grabando videos? Estás perdiendo el tiempo. Perdón, papá. Pero ahí fue donde me senté y dije, a ver, ¿qué vas a hacer? Y entonces tomé la decisión de no dejar la carrera, seguir estudiando, pero entonces tal vez llevármela en un poquito más de tiempo, pero no abandonar mi trabajo que tanto me estaba encantando. Y aquí les voy a contar una anécdota bien padre. Y es que cuando yo entro a la universidad me piden hacer una investigación de algo llamado CES. El CES es una de las ferias de innovación y tecnología más importantes del mundo, se da en Las Vegas, y entonces cuando yo hago esta investigación digo, wow, debe ser un sueño para cualquier ingeniero que le guste la tecnología estar en esta feria. Este año, en enero, tuve la oportunidad de ir. Me llevaron de parte de mi trabajo. Una de las empresas con las que trabajo me invitó a esta feria, a conocerla. Constancia, paciencia y sacrificio. Y entonces, en medio de todo esto, yo comienzo a trabajar. Y yo siempre he dicho, a mayor esfuerzo, mayor recompensa, pero hay que tener mucho cuidado con esto, porque de pronto te pasas del otro lado de la balanza y te encuentras en un momento donde yo estaba sacrificando a mi familia, estaba sacrificando horas de sueño, estaba sacrificando incluso mis comidas, no estaba comiendo. Y entonces cuando te encuentras también de ese lado, ¡uf!, qué peligroso. Y por eso siempre me gusta decirles, hay que buscar un equilibrio entre la vida profesional, la vida académica, la vida personal, todo. Sigo dando conferencias. A la fecha he tenido oportunidad de seguir contando toda esta trayectoria. Una red de apoyo puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Hace poquito me invitaron a formar parte del primer campamento aeroespacial en México y América Latina. Resulta que en uno de estos eventos, en medio de estar conociendo a gente y formar nuevos contactos, me topo y conozco a la primera mujer mexicana en ir al espacio, Katy Chazarreta. Y entonces vamos a cenar. Y ahí es donde yo entiendo la importancia de tener buenas relaciones, la importancia de conectar con nuevas personas y de siempre buscar qué puedo aportar y qué me puedes aportar en medio de estas relaciones. Y en este campamento sucede algo muy, muy bonito,
porque resulta que a los niños a los cuales yo les empiezo a dar clases, más de la mitad eran niñas, eran mujeres. Y yo digo, ¡wow! ¿Cómo crees? Llevo años trabajando en esto, y entonces voltear hacia atrás y darme cuenta que lo que yo había tenido que vivir había pasado por algo, porque ahora más niñas estaban siguiendo lo que yo en algún momento me atreví a hacer y que me daba mucho hacerlo y que me costó muchísimos años de mucho dolor, de sacrificar a mi familia, pero entonces estaba rindiendo frutos, todo aquello que había estado cosechando, por fin. Y entonces a la fecha me sigo dedicando a todo el tema de divulgación, innovación, tecnología. Los puntos terminan uniéndose y los sueños dejan de ser sueños y que se convierten en posibilidades. Y entonces ahora yo volteo hacia atrás y digo, pasé lo que tuve que pasar. A los 16 años tuve que vivir eso para poder entonces ahora pararme aquí y contar mi historia. Y si tal vez eso no hubiera sucedido, yo no estaría aquí. Más bien, no estaría aquí. Este año también me invitaron al IFA, la feria de innovación y tecnología más importante de Europa, para que entiendan la trascendencia de todo esto. El mismísimo Albert Einstein presentó aquí una de sus invenciones y entonces ahora yo tenía la oportunidad de ir representando a una marca de talla internacional. Lo que hoy estás viviendo alguna vez fue un sueño, reconoce tu propio éxito. Hace poco me invitaron a Disney y me pagaron para ir a Disney. Ya sé, suena un poco loco, pero de verdad sucedió, hay fotos. Me pagaron para ir a Disney y entonces comunicar nuevamente todo el tema de productos y tecnologías, pero en un escenario precioso. Y enfócate en trabajar por ello porque nadie más lo hará por ti. Enfócate en salvarte a ti mismo porque nadie más te va a salvar. Eres la única persona que puede salvarte a ti mismo y siempre va a haber una red de apoyo, va a haber una persona que va a estar dispuesta a darte una mano. Pero también se trata de que tú mismo te enfoques en trabajar. Muchas gracias.